Entonces, de ahí. Ya, entonces, perdona, Fede, me puedes repetir qué es lo que me dijiste recién? 3x. Ya. Entonces, esta es la función, ¿cierto? ¿Alguien se aventura a derivar o, o no? Ya. Bien, esto es producto y es cadena. Voy a derivar. Es producto porque tengo producto entre 3x y un paréntesis. Por eso es producto. Y es cadena porque en esta parte de la multiplicación este factor es una composición, tiene dos funciones. Tiene un x más 2 y tiene un elevado a 10. Entonces voy a derivarla, pero la voy a derivar primero escribiendo la definición y después voy a derivar. Entonces sería la derivada del primero por el segundo más, porque es producto, el primero por la derivada del segundo. Va, x más 10, nada que ver. X más 2, 10 y derivado. Entonces, esta sería como la regla de la cadena, o sea, la regla del producto. Y después al derivar, me queda la derivada de 3x, que es 3. Esta parte no está derivada, así que se mantiene. Después esta parte no está derivada, así que se mantiene. Y después viene la derivada de esta parte, que es justamente la cadena. Y la cadena en este caso es 10. Se baja el exponente, se mantiene lo que tengo. 9, porque se le quita 1, por la derivada de lo que esté adentro, y la derivada de x más 2 es 1. Entonces me queda finalmente 3 x más 2 elevado a 10 más 30 x por x más 2 elevado a 9. Ahí se acabaría. ¿Qué más se puede hacer a partir de esto? A lo más se puede factorizar, que sería factorizar por 3 x más 2 elevado a 9 y después generar ahí una multiplicación. Aparte de eso, ya el ejercicio se acabaría hasta acá. Fede, ¿sí? ¿En qué parte estaba más o menos pensando qué es lo que se podría hacer? Ah, perfecto. No, súper bien. Oh, la S me fue. Ya. Chiquillos, aprovechando, ¿alguien más tiene alguna pregunta que le gustaría aprovechar a hacer? Ah, mira, yo ayer terminé de descargar todos los archivos, que a diferencia de la prueba pasada, en la prueba pasada algunos me entregaban como en PDF los archivos todos juntos. Ahora la mayoría de ustedes me entregó las fotos todas separadas. Entonces, cuando las cargan, como que no cargan en el orden que ustedes las cargan. Entonces, tuve que descargarlas y ordenarlas primero. Así que no he revisado ninguna. Yo creo que la próxima semana las voy a tener revisadas. Pero no, esta semana para mí fue descargar un millón de archivos y trabajar en base a armar carpetitas para cada uno. Eso fue todo lo que hice esta semana. No, ni siquiera las vi. O sea, no. Las únicas fotos que vi, o sea, perdón, lo único que les respondí por mail sobre la calidad de las imágenes son a los que me mandaron la prueba por mail. A todos los que me subieron por Classroom se ven todas perfectas. Los que me mandaron por mail, les respondí con un mail si es que estaban claras o si es que había alguna que se tuviera que reemplazar. Pero las de Classroom están descargadas ya todas. Eh, lo único también respondí a las personas que completaron la actividad del miércoles pasado, a ellos también ya les respondí por Classroom, pero no he revisado ni una prueba. No, todavía ninguna. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Qué buena pregunta. Déjame ver. Bueno, yo creo que les he comentado que nosotros estamos estudiando en este minuto solamente funciones que tienen la forma x elevado a n. Estos son
hasta ahora todo lo que hemos hecho está centrado en los x elevado a n, que parten desde una recta cuando tengo grado 0 o grado 1, y después pasan a la cuadrática cuando son de grado 2, después pasan a la cúbica, pero todas son, en general, todas son polinomios. Hasta ahora solo hemos trabajado con polinomios, es decir, con figuras que tienen un comportamiento como este, o dependiendo del grado, cuántas veces cruzan el eje X, tiene un comportamiento similar a este. Pero en nosotros tenemos que saber derivar no solo en polinomios, de hecho polinomios es un caso súper particular. Nosotros tenemos que aprender a derivar las funciones exponenciales, tenemos que aprender a derivar las trigonométricas, tenemos que aprender a derivar las logarítmicas, logaritmos naturales y logaritmos enteros. Tenemos que aprender a derivar cuando tenemos situaciones cuando el exponente es una X. Tenemos que derivar también cosas que estén mezcladas con todas las anteriores, no sé, un logaritmo que tenga un seno y que tenga una exponencial, por ejemplo. Pero todas estas que están acá, la garantía que tienen y por qué no estamos centrando solo en esta es porque si ustedes saben derivar bien un polinomio, después basta con que se sepan la regla de las otras funciones y después todo se aplica exactamente igual. En el caso de esta función, por ejemplo, la derivada de una exponencial, y ahora van a poder entender muchos chistes, la derivada es la exponencial. Entonces, esos chistes donde sale la E en una fiesta y le dicen, ven, intégrate. Bueno, después lo van a ver. La derivada seno, o sea, perdón, de la función seno, la derivada es el coseno. En el caso del logaritmo natural, la derivada es 1 partido por x. En el caso de esta expresión que está acá, la derivada también tiene que ver con el logaritmo y tiene que ver con un a, el logaritmo natural. Perdón, lo escribí al revés. Con el logaritmo natural de a y a elevado a x. Y en el caso de estas cosas grandes, me imagino que ya se tienen que dar cuenta que esto es otra cadena. Y voy derivando de adentro hacia afuera. Entonces, la derivada de la función sería la derivada del logaritmo natural es 1 partido por seno de x por la derivada de lo que está dentro. Bueno, no lo voy a hacer ahora porque es largo. Los voy a asustar. Vamos a borrar eso. Pero a partir de estas, cuando ustedes ya se conocen la regla de todas las funciones y las pueden derivar, entonces si pedimos mínimos o máximos, o reglas del producto, reglas del cociente, o sumas y restas, o reglas de la cadena, todas funcionan exactamente igual. Entonces, para agarrar solo dos, voy a quedarme con las dos primeras. Si yo digo, por ejemplo, tengo otra función ahora, que es x más seno de x, y les preguntan la derivada, entonces, bueno, la derivada de una suma, derivo cada una de las partes. Y si les preguntan cuánto es, por ejemplo, seno de x, y les preguntan la derivada, entonces ustedes ya saben que es una función dentro de otra, que sería una cadena, y en ese caso una cadena más chiquitita sería la derivada del de afuera, que sería el coseno de x, por la derivada de lo que está dentro, que sería x. Y claro, Fede, vamos a ver logaritmos. En realidad, Fede, vemos más el logaritmo natural que los logaritmos con base 10. También vamos a ver los de base 10, aunque se ocupan muy, muy poquito. Pero la idea nuestra de partir con esta función y explotarla por completo es porque una vez que entienden bien el procedimiento de lo que se hace con una de ellas, pues después lo aplican a todo el resto. Nosotros vamos a ver solo esta y la vamos a derivar e integrar, y cuando ya sepan hacerlo todo súper bien con esta, la vamos a ampliar a esto. En ese orden vamos. Ahora, cuando ustedes hagan sus exploraciones, si por ejemplo a alguno de ustedes les gustó el salto del skate, no sé, era como así, o si alguno de ustedes, no sé, quiere encontrar, modelar, en mi estado de WhatsApp hoy día puse una mano, no sé, una mano, quieren modelar una mano, es muy extraño que les aparezcan polinomios, lo más probable es que les aparezca una de estas, porque ajustan mejor que los polinomios. Entonces, a la larga, bueno, vamos a trabajar, vamos a partir con polinomios,
pero después en el tiempo ustedes van a encontrar que otras funciones quizás se adapten mejor a las cosas que están haciendo. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes quiere modelar, por ejemplo, no se me ocurre nada en este minuto, una ola, que es muy fome porque ya lo vimos, quiere modelar una ola, y ahora con polinomio ustedes encuentran una curva que hace esto, probablemente después, incluyendo en su exploración o para profundizarla, la pueden modelar con otra función, con una exponencial o con un seno, con una con un no sé qué, y quizás encuentren una forma que se adapte mucho mejor y después las puedan comparar. Dos funciones, una con polinomios y la otra con una función, como las otras que tengo acá abajo. Entonces podría ser una opción también. Fede, estabas diciendo algo y creo que te interrumpí. ¿No? Ya, perfecto. Chiquillos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No. Ya, me voy a pasar a la clase 47. La clase 47, nosotros vimos en la clase pasada el criterio de la primera derivada, y en el criterio de la primera derivada lo que hicimos fue, les mostré qué es lo que era un mínimo, un máximo en forma gráfica. Después lo hicimos con el criterio de la primera derivada, calculamos algebraicamente dónde se encontraban. Un poquito para recordar, el mínimo y el máximo se refieren a los puntos que tienen los i mayores o los i menores en un rango o en una función completa. En este caso mínimo se refiere a este punto, máximo a este punto. Que sea relativo o local o que sea absoluto, esto depende de la función completa. Es absoluto cuando corresponde al máximo i o mínimo i de la función completa. Es local cuando es en una vecindad. Entonces, por ejemplo, en el caso de un gráfico que tenga una situación como esta, aquí yo cuento con un máximo, pero este máximo es máximo dentro de su vecindad, entonces es un máximo relativo, pero no es el máximo absoluto porque este máximo tiene este valor de i, pero todos los puntos de la función que están acá tienen mayores i que incluso este. Entonces ese no es el punto más alto de la función completa. Ese sería relativo. Sería absoluto en el caso de que corresponda a justamente no el máximo dentro de su vecindad, sino que también de la función completa. O sea, este valor de i que aparece acá es el máximo para toda la función, no hay otro punto de la función que dé un valor más alto que ese i. Punto de inflexión se los mostré solamente, no los hemos calculado algebraicamente, también se le llama punto silla por la forma que tiene. Punto de inflexión, justamente el punto que se encuentra en este caso en ese punto, que es cuando cambia la concavidad de concavidad hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Concavidad, aquí aparecen escritas las concavidades, tengo concavidad hacia abajo, cuando las rectas tangentes que yo pueda dibujar están todas por sobre la función, esa no es tangente, y es concavidad hacia arriba cuando todas las rectas tangentes se encuentran por... me queda ya. Imagínense que son todas tangentes, ¿ya? Rectas tangentes. Y hablamos de punto crítico cuando nosotros estamos en el criterio de la primera derivada, y en el criterio de la primera derivada, cuando la primera derivada la igualamos a 0, se genera una ecuación que por el momento son ecuaciones polinómicas, y todas las soluciones de esta ecuación, todas las soluciones son las que llamamos puntos críticos. Entonces todas las soluciones son los puntos críticos. Finalmente, ¿qué es lo que es un punto crítico? En el gráfico corresponde a justo el X donde podría haber un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso, esos dos puntos serían los puntos críticos. Lo voy a poner ahí. Chiquillos, con respecto a definiciones o al criterio de la primera derivada, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No. Ya, voy a borrar. Lo borro porque si no lo borro y muevo la pantalla, se mueve lo que escribí conmigo. Ya, entonces voy a saltar eso un poquito porque quiero que veamos gráficos. Aquí en el gráfico lo que les coloqué es una función. Aquí tengo una función cualquiera, en este caso una función roja, y esta función se llama f de x. En esta función, si yo quisiera identificar los mínimos y los máximos a partir del dibujo,
lo único que tengo que hacer es fijarme entre estos puntos que estoy marcando acá, que son los que corresponden a los máximos locales o mínimos locales dentro de la vecindad de puntos. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 puntos que corresponden a tener puntos máximos o mínimos. Puntos críticos, recuerden que el punto crítico no es el máximo o el mínimo, sino que es el X asociado a este. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tengo un punto crítico, aquí tengo otro punto crítico, acá tengo otro punto crítico y acá tengo otro. Todos estos puntos críticos que aparecen aquí serían las respuestas a esta ecuación. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación son los puntos críticos que aparecen acá. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Recuerden que los puntos de inflexión es cuando cambia la concavidad. Aquí tengo concavidad hacia abajo, aquí tengo concavidad hacia arriba. Entre la concavidad hacia abajo y la hacia arriba encuentro un punto silla por aquí. Entre la concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba encuentro otro punto silla, y aquí ya no tengo más puntos sillas. Y hasta ahora solo estamos viéndolo como cambio de concavidad. Concavidad. ¿Y cuáles sectores son crecientes y cuáles son decrecientes? Tengo este sector que es creciente, tengo este sector que es decreciente. ¿Cómo sé yo si es creciente o decreciente? Me fijo en las rectas tangentes y sus pendientes. Estas tienen pendiente positiva, todas estas que están acá. Estas de acá tienen pendiente negativa, así que yo podría decir que este es un sector creciente, este es un sector decreciente justo hasta este punto, decreciente, después creciente, decreciente y creciente. Chiquillos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Gracias. Voy a borrar. Estoy grabando, así que después igual se lo voy a mandar. Y nos vamos a pensar ahora en los mismos puntos que conversamos, pero vamos a pensar con la primera derivada. Tengo la misma función que estaba dibujada antes, la roja, y ahora a la función se le agregó el dibujo de la primera derivada. En la primera derivada, que aquí aparece en color azul, pareciera ser otra función, pero ambas están súper relacionadas. Si yo pienso en los máximos y mínimos que tenía antes la función original, que era la roja, que son estos puntos que estoy marcando acá, si yo pienso en la función derivada, esos puntos justamente corresponden a los puntos por donde pasa la función azul por el eje, que son justo que son los puntos críticos que teníamos antes. Entonces, ¿por qué puntos recorre el eje X la primera derivada? Bueno, pasa por los puntos críticos. Y esto tiene que ver con la tablita que hacíamos en la clase pasada. O sea, aquí están los puntos críticos y a partir de los puntos críticos tengo sectores positivos y negativos, pendientes positivas y negativas. Aquí la función era creciente. Todo este sector la función era creciente. Por lo tanto, en la primera derivada todo este sector está positivo. ¿Por qué digo positivo? Porque su valor en el eje Y es positivo. En este sector toda la función era decreciente. Y siendo decreciente, el valor de la derivada es negativo. Por eso todos estos puntos están por debajo del eje X, es decir, con Y negativo. En este sector, la función roja era creciente, así que la función derivada está por sobre el eje. Y en todo este sector, la función es decreciente, por lo tanto, la derivada se encuentra por debajo del eje. De aquí en adelante la función era creciente, así que toda se encuentra por sobre el eje. Entonces, cuando yo miro el gráfico de la primera derivada, yo puedo observar el comportamiento de la función original, porque a partir de donde se encuentren los máximos y los mínimos, yo puedo trazar cómo vienen signos la primera derivada, si tiene tramos positivos o si tiene tramos negativos. ¿Bien? Chiquillos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Estoy solo viendo por ahora gráfico. ¿Qué otras cosas podríamos tener nosotros en mente? Bueno, pensemos siempre, si este es un máximo, entonces, ¿qué tenemos que tener súper claro? ¿Qué pasa con la primera derivada? Ah, pasa por el eje X. Es un 0. ¿Ya? Ojo con eso. Siguiendo con lo mismo, si dibujo la segunda derivada. Aquí está dibujada la función original y está dibujada la segunda derivada. Si aquí tengo un punto máximo,
recuerden que en la primera derivada el dibujo pasaba por este punto, por un 0. En este caso, cuando tengo un máximo, el dibujo de la segunda derivada no tiene ningún punto en particular, ningún punto especial. Lo único que sí podemos ver es que tiene un valor negativo. Lo único que sabemos. Cuando yo tengo un mínimo acá, como por ejemplo este punto, en la primera derivada el dibujo pasaba por aquí, en la segunda derivada tampoco es un punto particular ninguno, pero sí sabemos que es positivo. Punto máximo es negativo, punto mínimo es positivo. ¿Qué otra cosa importante tenemos que notar? En este dibujo, en el de la primera derivada, por aquí había un punto silla, un punto de inflexión. En la segunda derivada, ese punto de inflexión ahora es un 0, es decir, es un punto que corta el eje X. Por aquí había otro punto de inflexión, ahí hay otro 0, y por acá había otro punto de inflexión y por acá hay otro 0. Es decir, que en el gráfico de la primera derivada, el gráfico cortaba el eje X en los puntos críticos, y en el gráfico de la segunda derivada, uy, que escribe rarito, de la segunda derivada, donde corta al eje X, corresponde a los puntos de inflexión, o puntos silla. Y también pasa esto de que cuando tengo un máximo o tengo un mínimo, tengo diferentes signos en el valor de ese mismo punto en la segunda derivada. Entonces, ay, se me olvidó borrar esto. Entonces, ahora pensado en los tres gráficos juntos, aquí están con otros colores, un poquito para que empecemos a analizar. Aquí están los tres gráficos juntos con diferentes colores. Vamos a identificarlos. Por ejemplo, la función original aquí está en rojo. Entonces, esta es la función original, f de x. La primera derivada, en este caso, sería, como aquí está el máximo, y el máximo cruza con este punto, significa que la azul es la primera derivada. Y como aquí está el punto de inflexión, y aquí está, choca con el punto de inflexión, la verde es la segunda derivada. Y la forma en que se comportan las tres está relacionada. Por supuesto, desde la primera derivada, el máximo de la primera derivada, bueno, aquí están todas las rectas, deja encontrar otro. El mínimo de esta primera derivada, por supuesto, también cruza como un punto crítico en la segunda, pero es porque si analizamos una con respecto a la segunda, se mantienen las mismas reglas. Pero al menos en términos generales, así es como se ven las funciones y esto es lo que vamos a analizar. Lo que vimos en la clase pasada se llamaba el criterio de la primera derivada. Lo que hacíamos era tomar la primera derivada, la igualábamos a 0, generábamos los puntos críticos. A partir de los puntos críticos generábamos una tabla donde marcábamos los puntos críticos, colocábamos valores intermedios y veíamos qué pasa con el resto de la función cuando se reemplaza. Yo les dije en esa clase que había otra forma de encontrar máximos y mínimos y esa era con la segunda derivada. Hoy día vamos a verlo con la segunda derivada. Con la segunda derivada, lo que vamos a hacer es, nuevamente vamos a encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, la primera derivada es igual a 0. Y luego, como vimos recién, que los valores de esos puntos máximos o mínimos de esos candidatos tenían un signo en especial cuando reemplazábamos la segunda derivada, en vez de reemplazar los puntos en la primera y hacer esa tablita, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor obtenido de punto crítico en la segunda derivada. Si al reemplazar me queda un número negativo, entonces un máximo. Si al reemplazar me queda positivo, entonces un mínimo. Y si al reemplazar me da 0, lamentablemente el criterio no me sirve, el test no es concluyente, así que debo resolverlo mediante el criterio de la primera derivada. Pero este criterio de ver máximos y mínimos con segunda derivada es más corto en procedimiento que el de la primera derivada. Vamos a verlo en un ejemplo ahora. Vamos a verlo uno y después voy a hacer uno. Voy a avanzar. Están todos los gráficos. Aquí.
Entonces, en este caso, por ejemplo, me piden encontrar, utilizando el criterio de la segunda derivada, los máximos y los mínimos de esta función. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? Ok, ok. Entonces, tengo una función y voy a encontrar máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. Primer paso, calculo la derivada. Entonces, primer paso se calculó, se derivó y después se iguala a cero. Se resuelve esta ecuación y al resolver la ecuación, después de que hicieron splitting, se encontraron dos puntos críticos. Sería el punto crítico 1 y el segundo punto crítico 7 tercios. El criterio dice, deriva de nuevo, calcula la segunda derivada y luego evalúa. Segunda derivada de esta función sería 3 por 2 son 6, menos 10x queda menos 10, la derivada de 7 es 0, me queda que esta es la segunda derivada, y después reemplazo. Reemplazo con el valor x1. Cuando reemplazo por 1 me queda 6 por 1, 6, menos 10 menos 4, que es negativo. Cuando es negativo hay un máximo. Si yo reemplazo en 7 tercios, me queda 4. 4 es mayor que 0, que es positivo, por lo tanto hay un mínimo. Como ya sé cuál es el máximo y cuál es el mínimo, entonces ya tengo resuelto todo, pero recuerden que el criterio me dice que en el 1 hay un máximo, en el 7 tercios hay un mínimo, pero no me dicen qué tan máximo es o qué tan mínimo es. Solo me dicen que hay un máximo que puede estar aquí, 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 o aquí, 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 y hay un mínimo que está más abajo. Para encontrar exactamente cuál es la coordenada, tengo que tomar la función original, la función y, reemplazo en el valor 1, voy a cerrar esto mejor, reemplazo en el valor 1, ya, ahora sí. Y cuando reemplazo en el valor 1, me da una respuesta que sería la otra coordenada que me falta. Y después reemplazo en el 7 tercios y después me da la coordenada que me falta. Aquí reemplazaron y les quedó que aquí daba 3, aquí daba 49,27 avos. Y con eso ya pueden tener exactamente dónde estaba. Estaba el 1 con el 3, 1 con el 3, y el 7 tercios con el 49,27 avos, un poquito más abajo, pero sigue siendo positivo, así que el dibujo probablemente se ve una cosa así. No sé si lo dibujé más abajo, voy a ver. No, no lo dibujé más abajo. Voy a borrar porque se ve horrible ahora. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna pregunta del criterio de la segunda derivada? No. Voy a recortar. Y me voy a la pizarra. Vamos a hacer el primero, ¿ya? ¿A alguien le gustaría hacer el primero conmigo? ¿No? No importa. Lo hago sola. Ya. ¿Quién sea que dijo ya? Voy a copiar la función. ¿Qué tengo que hacer en el criterio de la segunda derivada? ¿Qué tengo que hacer primero? Ya, dale. Bien. Perfecto. Y después, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo calculo los puntos críticos? Ya. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Ok. Ya. Perfecto.
Y la raíz sexta de 1, ¿cuánto es? Entonces x me queda igual a 1. Positiva, negativa, solo 1. Solo 1 positiva. Ok, ¿y después qué hacemos? Fede en realidad es más o menos. Es una raíz par. Perfecto, porque estamos en el criterio de la segunda derivada. Y la segunda derivada es... Muy bien, muy bien. En 1 y en menos 1. ¿Sí? Menos 42. Significa que con esto ya podemos intuir que este punto crítico es qué cosa. Ya. En este caso, ay, en este caso, cuando yo tengo el criterio de la segunda derivada, entonces, cuando yo tengo un número negativo, indica que es un máximo, y cuando tengo un número positivo, indica que es un mínimo. Entonces, este corresponde a un mínimo y este corresponde a un máximo. Ahora, cuando yo ya sé que son un mínimo y un máximo, yo puedo saber que en el dibujo pasa algo en el 1 y en el menos 1. Entonces, sé que hay un mínimo por acá y que hay un máximo por acá, pero no sé exactamente en qué lugar están. Para saber exactamente en qué lugar están, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Ahí puse la goma más chica ya. Y para reemplazar, me voy con la original. Dale, Fede. Si reemplazo en la original, ¿cuánto me queda? 1 elevado a 7. Y eso es menos 6, súper bien. Y cuando reemplazo con menos 1, menos 8. Menos 1 más 6. No, más 7, más 7, más 7, más 7. Más 7. Eso es 6. Entonces yo puedo dibujar ahora. Tengo el 1 con el menos 6 por acá abajo. El 1 con el menos 6. Espérenme. Tengo el 1, ahora sí, con el menos 6 acá abajo. Y tengo el menos 1 con el 6 acá arriba. Y yo sé que corresponde a un máximo. Y yo sé que este corresponde a un mínimo. Así que el dibujo se ve más o menos así. Más o menos así. Probablemente esto es más juntito. Perfecto, muchas gracias, Fede. ¿Alguien tiene alguna pregunta del criterio de la segunda derivada? Esto significa el valor que tiene la función evaluado en la segunda derivada. Ojo, en la segunda derivada. En la segunda derivada, ese valor no nos va a representar ningún valor que a nosotros nos interese. Voy a volver al mismo gráfico que teníamos antes, a este. Si te das cuenta acá, cuando yo tengo la segunda derivada, aquí, el punto máximo y el punto mínimo de la función, pensemos en estos dos, no representan ningún punto particular para la función de la segunda derivada. Lo único que yo sé con seguridad es que al reemplazar el punto crítico en la función de la segunda derivada me va a dar un valor negativo. Ese valor negativo por el minuto no representa nada para nosotros dentro del dibujo, solo sabemos que es negativo. Por lo tanto, si este fuera menos 42 o 42, lo único que nos interesa saber es que es positivo o negativo.
Para este punto mínimo, para el dibujo de la segunda derivada, también da un punto positivo. No es el mayor de los positivos, ni el menor de los positivos, ni el del más o menos de los positivos, pero lo único que sabemos es que es positivo. Por lo tanto, el criterio de la segunda derivada no nos va a dar un número de interés, nos da un signo de interés. Entonces, siendo un signo de interés, a mí lo único que me interesaba saber era si este número era positivo o era negativo, nada más. Entonces, yo veo un 42, pero para el criterio lo que se ve es esto. Y aquí yo veo un menos 42, pero para el criterio lo que se ve es esto. Entonces, da lo mismo que positivo nos hubiera dado, siempre iba a ser un mínimo. Y aquí da lo mismo que negativo nos hubiera dado, siempre hubiera sido un máximo. Pero ¿qué es lo que es el 42? El punto que tiene esa coordenada, pero no significa absolutamente nada más. Nada más. Perfecto. A ver. Chiquillos, vamos a hacer el segundo y con eso terminamos la clase de hoy. Y el segundo de los ejercicios dice, b y es igual a 5x a la cuarta menos x a la quinta. ¿Alguien quiere hacer este ejercicio? No. Entonces lo voy a hacer yo. El criterio de la segunda derivada dice, primero deriva 5 por 4 son 20, me queda x al cubo, 5 por 1 son 5, me queda x a la cuarta, igual a 0, entonces me queda x al cubo menos 5x a la cuarta igual a 0. Después en este caso voy a factorizar, entonces me va a quedar, voy a factorizar por 5x al cubo, me queda 4 solito, 4 por 5 son 20x al cubo, menos x, porque 5x por x me queda 5x a la cuarta. Voy a resolver esta ecuación, ya tengo un producto que da igual a 0, así que el primer factor es igual a 0, el segundo factor es igual a 0. De aquí llego a que la solución aquí es x igual a 0 y acá que x es igual a 4. De acuerdo a lo que habíamos visto recién, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la segunda derivada. Calculando la segunda derivada me queda, a partir de la primera derivada, 3 por 20 son 60, x al cuadrado, 5 por 4 son 20, x al cubo, y después tengo que reemplazar en la segunda derivada. Si reemplazo en la segunda derivada el valor de 0 me da 0, porque me queda por 0 y por 0. Y si reemplazo en la segunda derivada el valor 4, me va a quedar 60 por 16 menos 20 por 64, que solo Dios en este minuto sabe cuánto es. Y alguno de ustedes con calculadora, por favor, me podría calcular si esto es positivo o negativo. Pero aquí en este caso, en este ejercicio, uno de los valores interesantes que nos salió aquí es justo el anterior, nos dio 0. ¿Por qué es interesante? Porque justo en... ¿Es negativo? Deja ponerlo al tiro. Porque justo en la hoja que estábamos viendo antes, cuando hablábamos de los puntos críticos, aquí daban un alcance. O sea, sabemos que cuando es positivo, cuando es negativo pasa algo, pero cuando es igual a 0, lo que indica es que este test no es concluyente. Por lo tanto, el ejercicio que partimos haciendo como criterio de la segunda derivada, finalmente tendremos que resolverlo mediante el criterio de la primera derivada. Cuando les pase esto y ustedes están resolviendo ejercicios con el criterio de la segunda, porque es más corto, y les sale que no es concluyente, yo les recomiendo que en vez de decir, ok, voy a sacar el criterio de la primera derivada en este ejercicio, sino que de inmediato paran el ejercicio y nos vamos con el criterio de la primera derivada. Entonces vamos al criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada incluye calcular la derivada, igualarla a 0, hacer la tabla de valores. Ahora lo voy a escribir así, se ve más bonito. Hacer la tabla de los valores con los puntos críticos y después determinar si es máximo o si es mínimo. Voy a dibujarla para que la vean. Esta es 5x a la cuarta menos x a la quinta. Desmos
A esta altura, chiquillos, todos deberían ocupar Desmos o sus calculadoras gráficas. Desmos porque estamos trabajando en el computador. 5x a la cuarta menos x a la quinta. Voy a revisarla solo por si acaso. 5x a la cuarta menos x a la quinta. 5x a la cuarta menos x a la quinta se ve de esta forma. Voy a eliminar esto para poder verla mejor. Y lo que vemos acá es justo una función que, como vimos, tiene sus puntos aquí, tiene uno en el 5 y tiene uno en el 0. Y si me voy y trato de buscar ese máximo, bueno, nos da un valor bien alto. Probablemente porque tenemos, da el 4 con el 256. Voy a bajar. Uy. Que era el 4, ¿se acuerdan que el 4 nos había dado como punto crítico? Entonces, aquí en el 4 se encuentra el máximo hacia arriba y la función acá pasa en este caso por el punto número 5. Voy a volver al gráfico original. Entonces, cuando trabajemos con el criterio de la primera derivada, ya tenemos los dos puntos críticos, así que todos estos mismos pasos iguales, pero en lugar de sacar la segunda derivada y hacer todo esto que tenemos acá, lo que hacemos es colocar los puntos críticos, que eran 0 y 4, y después recuerden que nos ubicábamos en un número de este sector, un número de este sector, un número de este sector. Por ejemplo, aquí puede ser en el menos 1, acá puede ser, por ejemplo, en el 2, y acá, por ejemplo, en el 5. Y reemplazábamos estos valores en la primera derivada para ver cómo se comportaba la pendiente en estos sectores. Y después lo que buscábamos aquí era el signo de cada uno de ellos. Por lo que vimos recién en el dibujo, el signo nos hubiera dado pendiente negativa, pendiente positiva y pendiente negativa, partiendo de la negativa, y hubiéramos tenido el dibujo que ahora conocemos. Y podríamos con eso obtener máximos y mínimos. Voy a dejar de compartir. Chiquillos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No. Bien, entonces la clase queda hasta acá. Me quedo por favor con el Fede, porque necesito hablar con él. Para el resto, si alguno de ustedes no ha conversado conmigo su idea de exploración, pero quiere conversarla, por favor mándenme un correo o un WhatsApp para yo pedirles que se queden conmigo en las próximas clases. Y así podemos empezar a avanzar en sus temas o en la escasez de sus temas si es que no lo tienen todavía. Bien, que tengan un lindo fin de semana, chiquillos. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Yes.